Listo. Muy buen día. ¿Qué tal? Te saluda el profesor Oscar Fiestas. Y el día de hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que son los métodos de integración. El día de hoy vamos a ver lo que es la integración de funciones racionales y la integración mediante la sustitución trigonométrica. En el caso de las funciones racionales, como su propio nombre lo dice, vamos a trabajar con, digamos, fracciones en las cuales se van a presentar la variable tanto en el numerador como en el denominador. Como por ejemplo tenemos acá, ¿no? Mira, acá en este ejemplo tenemos en el numerador la variable x que vamos a integrar y en el denominador también la variable x que vamos a integrar. Ahora, este tipo de problemas todos tienen un procedimiento. Primero tenemos que factorizar el denominador. ¿Para qué? Para poder hallar las fracciones parciales. Y con las fracciones parciales yo ya voy a poder integrar de manera directa mediante la integración racional de este tipo de problema, profesor. ¿Qué pasa si yo tengo a diferencial de x sobre ax más b? Esto de acá viene a ser un logaritmo natural, viene a ser la integral de un logaritmo natural precisamente del denominador. Entonces, como yo quiero este tipo de casos, lo que voy a hacer es desintegrar en sus fracciones parciales. Entonces, ¿cómo se hace esto, profesor? Primero, en este ejemplo, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer siempre? Factorizar el denominador. ¿Cómo lo vas a factorizar? Mediante aspa simple, mediante aspa doble, mediante término común, mediante los factores binómicos. Ahí tú ves el método que quieras utilizar. Por ejemplo, vamos a ver, eso por ejemplo, el x al cubo menos 4x al cuadrado más x más 6, por ejemplo, yo lo podría integrar mediante los factores binómicos. ¿Cómo, profesor? A ver, tengo 1 menos 4, 1 y 6. Y yo puedo utilizar factores binómicos. ¿Qué factor binómico, profesor? Por ejemplo, el menos 1. 1 menos 1, menos 5, 5, 6 menos 6, 0. ¿Qué otro factor binómico tengo? Por ejemplo, profesor, tengo el 2. 1, 2, menos 3, menos 6, 0. Y ya estaría. ¿Cuál sería, profesor? Este menos 1 genera el x más 1. Este más 2 genera el x menos 2. Y este 1 y menos 3 genera el x menos 3. Por ejemplo, ese es un método. Igual tú podrías hacerlo de cualquier otro método. La idea es que tenemos que factorizar mi denominador. Y una vez que lo tengo factorizado, recuerda que cada elemento de la factorización va a ser un denominador de las fracciones parciales. Eso quiere decir que esta fracción original yo lo voy a descomponer en un primer elemento con denominador x más 1, un segundo elemento con denominador x menos 2 y un tercer elemento con denominador x menos 3. Ahora, en este caso nosotros hemos encontrado tres factores lineales. Y como los factores son lineales, recuerda que el numerador en las fracciones parciales son siempre de un grado menor al denominador. O sea que si el denominador es de grado 1, el numerador va a ser de grado 0. Por eso que coloco A, B y C. Profesor, y si abajo tuviera un cuadrático, arriba voy a tener un ax más b. Si abajo tuviera un cúbico, ax al cubo más bx al cuadrado más c. ¿Es así? Profesor, ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar. Todo lo voy a multiplicar por este valor de acá, por estos valores. Profesor, si lo multiplico por esto de acá, se va y me queda 5x menos 7. Si lo multiplico por esto de acá, se va x más 1 y me queda a por x menos 2 por x menos 3. Si multiplico por esto de acá, se va x menos 2 y me queda b por x más 1 por x menos 3. Y si multiplico por esto de acá, se va x menos 3 y x menos 3 y me queda c por x más 1 por x menos 2. Ahora, esto de acá, la misión es hallar el valor de a, de b y de c. ¿Y cómo lo voy a hacer? Tengo un montón de métodos. Profesor, puedo ir multiplicando y agrupando términos semejantes. O por ejemplo, lo que yo utilizo es la eliminación de valores. Profesor, si yo igualo lo de abajo a 0, tendría menos 1, 2 y 3. Esos son los posibles ceros. Entonces voy a utilizar esos valores, el menos 1, el 2 y el 3. Vamos a utilizar los posibles ceros para ir eliminando valores. Porque ¿qué pasa si acá yo reemplazo a x por menos 1? 5 por menos 1, menos 5. Menos 7, menos 12. Y si utilizo el menos 1, más 1 menos 1, 0. Y se va. Si utilizo el menos 1, más 1 menos 1, 0, y se va. Y solamente me quedaría lo de acá. Sería a
Menos 1 por menos 2, menos 3. Menos 1 por menos 3, menos 4. Menos por menos más, 3 por 4, 12, pasa a dividir, me quedaría que A vale menos 1. Y así, yo voy a utilizar mis posibles ceros, ¿para qué? Para poder ir eliminando cada uno de los valores. Igual, si yo utilizo el 2, esto de acá se va y esto de acá se va. Me quedaría lo del medio, B por 3 por menos 1. Y a la izquierda, 5 por 2, 10, menos 7 de 3. Igual, ¿cuál era mi otro posible cero? El 3. Se va, me queda lo de acá, reemplaza por 3 y la ecuación me quedaría que C vale 2. Entonces, profesor, el 1 sobre x más 1 va a ir con menos 1. El 1 sobre x menos 2 va a ir con menos 1 y el 1 sobre x menos 3 va a ir con el 2. Y estos valores los voy a reemplazar en mi integral original. Entonces, ¿qué hemos dicho, profesor? Hemos dicho que el 1 sobre x más 1 va con menos 1. Ahí está. El 1 sobre x más 1 va con menos 1. El 1 sobre x menos 2 va con menos 1. El 1 sobre x menos 2 va con menos 1. Y el 1 sobre x menos 3 va con 2. El 1 sobre x menos 3 va con 2. Ahí está. ¿Ya ves? Y ahora, estas integrales, yo ya sé cómo desarrollarlas. Porque claro, aquí sería 1 y arriba también está 1. Aquí sería 1 y arriba también está 1. Aquí es 1 y arriba también está 1. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría menos logaritmo natural de lo de abajo. Menos logaritmo natural de lo de abajo más 2 veces logaritmo natural de lo de abajo. Ahora voy a recordar algunas propiedades de los logaritmos. Por ejemplo, si tengo la adición de dos logaritmos de la misma base, lo que hago es multiplicar sus elementos. Y si yo resto dos logaritmos de la misma base, lo que hago es dividir sus elementos. Además que puedo utilizar la propiedad del sombrerito, que decía que si adelante del logaritmo hay una constante, esta constante puede pasar como exponente de mi numeral. Entonces, profesor, por ejemplo, este 2 puede pasar como exponente de x menos 3. Y como estos dos elementos se están restando, significa que estos dos de acá van a pasar a dividir. Por lo cual me quedaría x menos 3 al cuadrado y estos dos que pasan a dividir entre x más 1 por x menos 2. Y como siempre, nunca olvidar que al final tiene que ir tu constante de integración. Y esa sería la integral precisamente de lo que estábamos buscando. Entonces, y todos los profesores, todos van a seguir el mismo procedimiento. Primero, factorizas tu denominador, luego encuentras tus fracciones parciales utilizando los posibles ceros y al final simplemente realizas la integración mediante los logaritmos naturales. Ahora, profesor, ¿y la integración por sustitución trigonométrica? La integración por sustitución trigonométrica se van a utilizar en tres casos, donde u va a ser una función que dependa de x. O sea que u puede ser x más 1, puede ser 3x menos 2, puede ser x más 4, x entre 8, yo qué sé. X va a ser una función que dependa de x, mientras que a va a ser una constante numérica. Y como ves, voy a tener tres casos. ¿Qué pasa? Y siempre voy a tener cuadrados, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una diferencia de cuadrados donde la constante está delante? Entonces, la variable u se va a reemplazar por la base a por el seno de alfa, donde alfa va a ser una variable que tú vas a agregar. Tú vas a utilizar la variable alfa, la variable tita, la variable t, la variable ulma, la variable que tú desees. Igual, profesor, y si yo derivo a ambos lados, la diferencial de u va a ser igual a la derivada del seno es coseno de alfa por la diferencial de alfa. Profesor, y si yo este a lo mando a dividir, me quedaría que el seno de alfa es u entre a, donde el seno es opuesto sobre hipotenusa. ¿Y cómo completaría el tercer lado, profesor? Mediante el teorema de Pitágoras. Y lo mismo va a ser para lo demás. Profesor, ¿qué pasa si la constante numérica y la variable, profesor, están sumándose sus cuadrados? Entonces, en ese caso, la variable la voy a reemplazar por la constante numérica por la tangente de alfa. Y lo derivo.
diferencial de u va a ser a por la derivada de la tangente secante al cuadrado por diferencial de la variable nueva. Y si a pasa a dividir, tangente sería u sobre a, donde recuerda que la tangente es opuesto sobre adyacente. Y la otra, profesor, en este caso la hipotenusa, lo voy a hallar mediante el teorema de Pitágoras. Y por último, profesor, ¿qué otro caso tengo? Tengo el caso en el cual también tengo una diferencia de cuadrados, pero en este caso la variable está delante y la constante está atrás. En ese tercer caso, profesor, mi variable va a ser igual a mi constante por la secante de alfa. De igual manera, derivo diferencial de u, derivo secante por tangente, la constante baja igualito y al final va su diferencial de la variable que estoy agregando. Y si yo paso a dividir, la secante sería u sobre a, donde la secante que es hipotenusa sobre adyacente. Y el otro cateto, que es el cateto opuesto, ¿cómo se determina, profesor? Mediante el teorema de Pitágoras. Y por último tengo que recordar sobre todo la parte de trigonometría. Por ejemplo, las identidades pitagóricas. ¿Qué me dice, profesor? Si yo sumo seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. 1 más tangente al cuadrado es secante al cuadrado y 1 más cotangente al cuadrado es cosecante al cuadrado. Además, también tengo que recordar las identidades de fracción o las identidades de división. La tangente es seno sobre coseno y la cotangente es coseno sobre seno. Y también hay que recordar las identidades recíprocas, que me decían, profesor, que la inversa del seno es la cosecante y la inversa del coseno es la secante. Y recuerda que la inversa de la tangente es la cotangente. Entonces, profesor, vamos a ver cómo aplicaríamos este tipo de integraciones. Por ejemplo, tengo la siguiente integral, ¿ok? Tengo la siguiente integral. Profesor, ¿y qué pasa en esa integral? Mira, ese 9 es 3 al cuadrado. Entonces, mi constante numérica en este caso es 3. Tengo 3 al cuadrado menos x al cuadrado. Tengo una diferencia donde la constante numérica está adelante. Ah, profesor, eso significa que estoy en el primer caso. ¿Y qué me decía en el primer caso? Que la variable era la constante por el seno de mi nueva variable. Entonces, profesor, la variable x va a ser la constante, que en este caso estamos diciendo que es 3, por el seno de una nueva variable, que yo ya te he dicho. Tú le puedes llamar tita, t, w, alfa, lo que quieras. En este caso yo le estoy llamando ulma. Entonces, profesor, si yo derivo la diferencial de x, 3 baja igualito, derivada del seno coseno y por último la diferencial de mi nueva variable. Y puedo armar mi triangulito, porque si el 3 pasa a dividir, significa que el seno es x sobre 3, donde el seno era opuesto sobre hipotenusa. Y el tercer lado, ¿cómo lo completo? Mediante el teorema de Pitágoras. Y ya está, profesor. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar. Donde vea diferencial de x, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner 3 coseno de ulma, diferencial de ulma. Donde vea x, ¿qué le voy a poner? Le voy a poner 3 por seno de ulma. Y si tengo x al cuadrado, sería 3 al cuadrado 9 por seno al cuadrado de ulma. Y aquí vamos a utilizar mis conocimientos en trigonometría. Profesor, acá yo factorizo el 9, ¿ok? En mi cabeza yo factorizo el 9. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría 1 menos seno al cuadrado. Pero 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado. Me quedaría 9 por coseno al cuadrado. Profesor, y raíz cuadrada de 9 por coseno al cuadrado es 3 por coseno. Y además se va un 3 con un 3. Arriba me queda coseno de ulma, diferencial de ulma. Y abajo me quedo seno de ulma. Y ahora, profesor, ¿quién se va? Se va coseno con coseno. Y el 3, a ser una constante, puede salir. O sea que afuera tendría un tercio. Profesor, y como se fueron los cosenos, aparte de la diferencial de ulma, me está quedando 1 sobre seno. Y hace un rato nosotros hemos dicho que la inversa del seno es la cosecante. Por eso es que en vez de poner 1 sobre seno de ulma, lo que yo voy a poner es cosecante de ulma. Y hay que recordar, profesor, ¿a qué era igual la integral de la cosecante? Recuerda que la integral de la cosecante es el logaritmo natural
del valor absoluto de la cosecante menos la cotangente. Igual yo te pongo acá un dato más. Profesor, y la integral de la secante, recuerda que la integral de la secante es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante más la tangente. Todo eso ya tú lo tienes en tu formulario, así que hay que repasarlo. Entonces, profesor, nosotros que habíamos dicho que la integral de la cosecante es el logaritmo natural del valor absoluto de ¿qué? De la cosecante menos la cotangente. Y ahora solamente hay que reemplazar, porque yo no quiero ulma. Recuerda que mi variable original es x. Entonces lo que tengo que hacer es pasar de ulma a x. ¿Cómo? Utilizando mi triángulo. Porque recuerda, cosecante, ¿qué es? Cosecante es hipotenusa sobre opuesto. Profesor, hipotenusa 3, opuesto x. O sea que cosecante de ulma es 3 sobre x. De igual manera, cotangente en este triángulo es adyacente sobre opuesto. Adyacente es esta raíz, opuesto es x. O sea, me quedaría raíz de 9 menos x al cuadrado sobre x. Profesor, como son fracciones homogéneas, el denominador se repite, todo se pone en un solo denominador y arriba me quedaría 3 menos raíz de 9 menos x al cuadrado. Y además, recordando la ley del sombrerito, la constante que está multiplicando al logaritmo puede pasar como exponente. Profesor, este 1/3 puede pasar como exponente de todo esto. ¿Pero qué significaba el exponente 1/3? Recuerda que el exponente 1/3 significaba raíz cúbica. Y al final no olvidar mi constante de integración. Así que eso sería por el día de hoy. Ahí tienes el método de la integración de funciones racionales y el método de la integración por sustitución trigonométrica. La próxima semana veremos lo que es la integración por partes y las aplicaciones que tienen las integrales y las derivadas. Muchas gracias.